¿Cuántas veces has estado en tu habitación, arrodillado, con el corazón palpitante, con los ojos cerrados, esperando, pero sintiendo nada? Silencio. Has clamado con fe, has derramado lágrimas, has repetido palabras con la esperanza de que Dios las escuche. Sin embargo, nada cambia. Y una pregunta inevitable brota en tu interior: ¿por qué Dios no responde? A lo largo de la historia, miles de creyentes han sentido esta angustia. Han mirado al cielo esperando una señal, una respuesta, un milagro. Han oído historias de cómo Dios ha obrado maravillas en la vida de otros y han pensado: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué ellos sí y yo no? Este no es un problema nuevo. Es una experiencia humana que ha acompañado a los creyentes desde tiempos antiguos. Desde los salmos de David, que clamaba: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hasta la angustia de Job, quien perdió todo y solo encontró silencio. La pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo se rompe ese silencio divino? Lo que veremos en este capítulo es más que una simple teoría sobre la oración. Es una revelación que ha transformado vidas y que puede cambiar la tuya. Una enseñanza basada en lo que Jesús mismo mostró y vivió. No es una técnica, no es una fórmula, es una experiencia de fe que conecta directamente con el corazón de Dios. Uno de los testimonios más poderosos que he escuchado viene de un hombre llamado Samuel Rivas. Samuel creció en una familia cristiana, pero su vida estuvo marcada por la pérdida y la desesperanza. Perdió a su esposa en un accidente automovilístico, y por años, clamó a Dios con un corazón destrozado, buscando respuestas, buscando consuelo. Oraba, pero solo encontraba más silencio. Hasta que un día, en su habitación, descubrió la clave que transformaría su relación con Dios para siempre. Ese día, cansado de repetir las mismas palabras sin respuesta, Samuel dejó de hablar. En vez de pedir, en vez de clamar, decidió escuchar. Cerró los ojos y simplemente esperó en Dios. Y en el silencio, por primera vez en años, sintió la presencia de Dios como nunca antes. Porque aquí está la verdad que cambia todo: Dios no está en el ruido, Dios está en la quietud del alma. Jesús, en su tiempo en la tierra, nos dio la enseñanza más clara sobre la oración. Y no fue solo con palabras, sino con su propio ejemplo. Cuando enfrentaba desafíos, cuando necesitaba fuerza, no se rodeaba de multitudes ni de ruido. Se apartaba, se iba a lugares solitarios y allí, en el silencio, hablaba con el Padre. Mateo 6:6 nos revela el secreto de la oración poderosa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. Aquí está la clave que muchos ignoran: cerrar la puerta. Pero no solo la puerta de tu habitación. Cerrar la puerta de tu mente, del ruido, de las preocupaciones, de la ansiedad. Porque la verdadera oración comienza cuando dejamos de hablar y empezamos a escuchar. Y esto nos lleva a un segundo testimonio poderoso. Laura Gutiérrez es una madre soltera que luchó contra la depresión por más de 10 años. Perdió su empleo, sus amigos y su fe. Oraba cada noche pidiendo que Dios le hablara, que le diera un propósito, que le mostrara qué hacer con su vida. Pero cada vez que abría los ojos, sentía lo mismo: vacío y desesperanza. Hasta que un día, en una iglesia, escuchó a un pastor decir: Dios siempre está hablando. Pero la pregunta no es si Él habla, la pregunta es: ¿estás escuchando? Esa frase la impactó profundamente. No era Dios quien estaba en silencio, era ella quien tenía demasiado ruido dentro de sí para escucharlo. Esa noche, Laura hizo algo diferente. Apagó su teléfono, dejó su lista de peticiones a un lado y solo se quedó en silencio. Sin música, sin distracciones. Y en ese momento, escuchó lo que nunca antes había oído: una paz profunda llenó su corazón y un pensamiento claro vino a su mente. Confía en mí. No estás sola. Ese fue el inicio de su sanidad. Porque a veces, lo que más necesitamos no es una respuesta audible, sino la certeza de su presencia. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para cambiar tu vida de oración y romper el silencio de Dios?
1. Haz una pausa intencional antes de empezar a hablar en tu oración, toma un momento para hacer silencio. 2. Cierra la puerta, aparta un espacio sin distracciones. La oración profunda ocurre cuando tu corazón está enfocado solo en Dios. 3. No llenes el espacio con palabras vacías. Jesús dijo, no sean como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Dios no necesita discursos largos, Él necesita un corazón sincero. 4. Aprende a esperar. La respuesta no siempre es instantánea, pero si aprendes a permanecer en la presencia de Dios, Él hablará de maneras que transformarán tu vida. 5. Escribe lo que Dios te diga. Muchas veces, Dios responde en pensamientos, en impresiones en el corazón. Ten un cuaderno de oración y registra cada cosa que sientas en esos momentos. Dios nunca ha estado en silencio. Él siempre está hablando. Pero solo los que aprenden a hacer silencio pueden escuchar su voz. Hoy tienes la oportunidad de empezar una nueva relación con Dios. No se trata de repetir palabras, de decir lo mismo de siempre. Se trata de aprender a conectarte con Él de la manera en que Jesús enseñó, con un corazón dispuesto a escuchar. Si este mensaje ha tocado tu vida, te invito a escribir en los comentarios, Señor, quiero aprender a escuchar tu voz. Y prepárate, porque cuando aprendes a orar de esta manera, los cielos se abren, las respuestas llegan y lo que parecía imposible, se vuelve real. La fe es un misterio para muchos. Se habla de ella en iglesias, en sermones, en testimonios, pero pocos logran experimentar su verdadero poder. ¿Por qué algunos oran y ven milagros, mientras que otros pasan años sin ver una sola señal de respuesta? ¿Por qué algunos parecen moverse con confianza en la presencia de Dios, mientras otros se sienten como si hablaran con una pared vacía? El problema no es Dios. El problema tampoco es la oración. El problema es que muchos oran sin la convicción real de que Dios está obrando. Piden con los labios, pero dudan en el corazón. Esperan un milagro, pero su mente ya ha decidido que es imposible. Y aquí está la verdad que cambia todo, la oración sin fe es solo ruido. Imagínate a Pedro en la barca, viendo a Jesús caminar sobre el agua. Su corazón latía con fuerza, sus pensamientos luchaban entre el asombro y el miedo. Jesús le dijo, ven. Y en ese momento, Pedro hizo algo increíble, puso un pie fuera de la barca y caminó sobre el agua. Pero solo unos segundos después, las olas, el viento y la duda lo rodearon. Quitó su mirada de Jesús, miró la tormenta y comenzó a hundirse. Este es el reflejo de muchos creyentes. Caminan con confianza por un momento, pero cuando los problemas aparecen, la duda los arrastra hacia el fondo. La fe no es simplemente creer en Dios cuando todo está bien. La fe es creer incluso cuando todo parece en contra. Julián López conoció esta realidad en su propia vida. Durante años luchó con problemas financieros. Oraba todas las noches, pedía ayuda, rogaba por una salida, pero nada cambiaba. En su desesperación, comenzó a dudar. Se preguntaba si Dios realmente estaba escuchando, si su situación tenía remedio. Un día, mientras escuchaba un mensaje sobre la fe, una frase quedó grabada en su mente. Dios no obra según tus emociones, obra según tu fe. Esa noche, Julián decidió hacer algo diferente. En vez de orar con desesperación, oró con fe. Se levantó de la oración con la certeza de que Dios ya estaba obrando, aunque sus circunstancias aún parecían iguales. Y en los días siguientes, las puertas comenzaron a abrirse. No porque Dios tardara en responder, sino porque Julián tardó en creer. Porque aquí está la gran verdad, Dios ya tiene la respuesta, pero la fe es la llave que la activa. Marta González entendió esto de una manera aún más profunda. Su hijo fue diagnosticado con una enfermedad que los médicos dijeron que no tenía cura. Se preparó para lo peor, pero en su corazón algo le decía que esa no era la última palabra. Una noche, mientras oraba, sintió una impresión en su corazón: cree antes de ver. Se aferró a esas palabras como si fueran vida. Desde ese día, comenzó a orar de manera diferente. Ya no pedía con lágrimas de desesperación, sino con la certeza de que Dios ya estaba obrando. En cada oración, daba gracias por la sanidad de su hijo,
aunque los exámenes aún dijeran lo contrario. Y lo inesperado sucedió, su hijo se recuperó completamente. Los médicos no tenían explicación. Pero Marta sí. Porque aquí está el principio que muchos ignoran: la fe no es esperar a que algo pase para creer. La fe es creer antes de ver la evidencia. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:24. Por tanto, os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. No dice espera a verlo para creer. Dice cree y lo recibirás. Y aquí viene la pregunta más importante: ¿cómo desarrollamos este tipo de fe inquebrantable? Primero, necesitamos entender que la fe no es una emoción, es una decisión. No siempre sentirás confianza, no siempre tendrás un fuego ardiente en tu interior. Habrá días en que tu mente querrá rendirse. Pero ahí es donde la verdadera fe se levanta. Cuando decides creer aunque todo en ti quiera dudar. Segundo, la fe se alimenta de la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios. No puedes fortalecer tu fe si no llenas tu mente con lo que Dios dice. Si tu vida está llena de noticias negativas, de miedo, de preocupaciones, tu fe se debilitará. Pero si cada día te sumerges en la palabra, si meditas en las promesas de Dios, tu fe crecerá sin que te des cuenta. Tercero, la fe se fortalece con la acción. No basta con decir que crees. Debes actuar como si ya hubieras recibido la respuesta. Los israelitas marcharon alrededor de Jericó por 7 días antes de que los muros cayeran. No esperaron a ver una grieta para empezar a creer. Creyeron primero y luego vieron la victoria. Un empresario llamado Fernando vivió este principio de manera radical. Su negocio estaba al borde del colapso. Todo indicaba que debía cerrarlo. Pero en su tiempo de oración, sintió una certeza en su corazón: Dios le había dado esa empresa y él no la dejaría caer. Contra toda lógica, Fernando siguió adelante. En vez de despedir empleados, decidió invertir en mejorar el servicio. En vez de cerrar oficinas, abrió nuevas oportunidades. Actuó como si la bendición ya estuviera en camino. Y meses después, su negocio no solo se estabilizó, sino que prosperó de una manera que nunca imaginó. Porque cuando actúas en fe, Dios respalda tu decisión. Hoy, quiero que hagas algo diferente. No quiero que sigas orando con incertidumbre, con dudas escondidas en tu corazón. Hoy, quiero que ores con la certeza de que Dios ya está obrando. Quiero que cierres los ojos y declares con convicción: Señor, creo en tu poder. Creo en tu respuesta. Aunque no lo vea, confío en que ya está hecho. Y prepárate. Porque cuando oras de esta manera, el cielo responde. La duda es el mayor enemigo de la oración poderosa. Pero la fe inquebrantable, es la llave que abre todas las puertas. No sigas esperando señales para creer. Cree primero. Y verás la gloria de Dios en tu vida. A lo largo de la historia, ha habido personas que, a pesar de intentarlo todo, sienten que algo invisible las detiene. Es como si estuvieran encadenadas espiritualmente, como si algo más grande que ellas mismas les impidiera avanzar, crecer, prosperar o incluso acercarse a Dios. Lo intentan una y otra vez, oran, buscan, claman, pero algo sigue ahí, como un peso en el alma. Esto no es una metáfora. Es una realidad. Existen cadenas espirituales que pueden atar a una persona, impedir que sus oraciones sean escuchadas y robarle la paz. Jesús mismo habló de esto cuando dijo en Juan 8:36: Si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres. ¿Por qué mencionó la libertad? Porque hay algo que esclaviza, algo que aprisiona y que solo puede romperse en el mundo espiritual. A lo largo de los años, he escuchado testimonios de personas que vivieron bajo opresión sin siquiera saberlo. Uno de ellos es el de Marcos, un hombre que creció en una familia disfuncional, rodeado de peleas, resentimientos y una sensación constante de desesperanza. Su vida era un ciclo de intentos y fracasos. Siempre que parecía estar a punto de lograr algo bueno, algo sucedía y todo se derrumbaba. Por años, pensó que solo era mala suerte. Pero en el fondo, sentía que algo no estaba bien. Un día,
mientras escuchaba a un pastor hablar sobre el poder de la oración para romper cadenas, algo dentro de él se estremeció. Sintió que aquellas palabras eran para él. Sintió que había algo en su vida que no le pertenecía, algo que no era suyo pero que lo había mantenido atado durante años. Esa noche, tomó una decisión. Se arrodilló, cerró los ojos y oró como nunca antes. Pero no fue una oración común. No fue una oración tibia o llena de dudas. Fue una oración de guerra. Con autoridad, comenzó a declarar, en el nombre de Jesús, todo lo que me ha estado atando, todo lo que ha bloqueado mi vida, todo lo que el enemigo ha usado para mantenerme en este estado, lo rompo ahora. Y algo ocurrió. Sintió que un peso que ni siquiera sabía que llevaba encima desapareció. Sintió libertad, sintió paz, y en los días siguientes, comenzó a ver cambios radicales en su vida. Aquí está la verdad. Muchas veces, las ataduras espirituales son como cadenas invisibles que solo pueden romperse con una oración de poder. Algunos creen que las cadenas espirituales son simplemente hábitos malos o problemas emocionales, pero la realidad es que hay batallas que no se pueden ganar solo con esfuerzo humano. Efesios 6 y 12 lo dice claramente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que hay un mundo espiritual, hay fuerzas invisibles que buscan destruir vidas, robar bendiciones y apagar la fe. Uno de los mayores errores que cometen muchos creyentes es pensar que con solo asistir a la iglesia o hacer una oración rápida por las noches es suficiente. No lo es. La verdadera victoria espiritual solo llega cuando una persona ora con autoridad y rompe todo lo que el enemigo ha puesto en su vida. El enemigo no teme las oraciones débiles. No teme los rezos automáticos. Pero sí tiembla cuando un hijo de Dios se levanta con convicción y declara con poder que toda cadena debe romperse. Andrea vivió esta realidad de una manera impactante. Desde pequeña, su familia tuvo problemas de ira y violencia. Sus abuelos, su padre, su madre, todos crecieron en un ambiente donde el enojo era normal. Parecía un ciclo interminable. Cuando Andrea se casó, notó algo aterrador. A pesar de amar a su esposo, la misma ira que había visto en su familia comenzó a manifestarse en ella. Sin querer, repetía los mismos patrones de su infancia. Hasta que un día, en oración, Dios le mostró algo. Era más que un problema de carácter. Era una cadena generacional. Y cuando comprendió esto, supo que solo había una manera de ser libre, romperlo en oración. Esa noche, se arrodilló en su habitación y clamó: en el nombre de Jesús, cancelo toda atadura generacional en mi vida. Todo espíritu de ira, todo ciclo destructivo que ha estado en mi familia por generaciones, se rompe ahora. Mi vida será diferente, mi hogar será diferente. No repetiré la historia del pasado, porque en Cristo, soy libre. Cuando terminó de orar, sintió que algo cambió en su interior. No fue instantáneo, pero en los meses siguientes, la transformación fue evidente. Su hogar ya no era un campo de batalla, sino un lugar de paz. Aquí está el punto clave: la oración no solo es para pedir cosas. Es para pelear batallas y ganar territorio en el mundo espiritual. Jesús dijo en Mateo 6 y 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto significa que cuando oras con autoridad, las cosas cambian en el ámbito espiritual. Si sientes que hay patrones repetitivos en tu vida, si hay áreas donde constantemente experimentas fracaso, depresión, angustia o estancamiento, no lo ignores. No es normal. Es una señal de que hay algo que debe romperse en oración. Hazlo ahora. Cierra los ojos y declara con fe: toda cadena que ha estado operando en mi vida, toda atadura que ha impedido que avance, la rompo en el nombre de Jesús. Declaro libertad sobre mi mente, sobre mi hogar, sobre mi futuro. No soy esclavo del pasado, soy hijo de Dios y soy libre. Sigue orando así. Decláralo todos los días. No te conformes con una oración débil. Haz guerra espiritual. Porque cuando lo haces,
las cadenas se rompen. Hoy es el día para liberarte. No mañana, no en otro momento. Ahora. No permitas que tu vida siga siendo gobernada por algo que no proviene de Dios. Ora con poder. Habla con autoridad. Y prepárate, porque cuando oras de esta manera, el enemigo huye, los muros caen y la libertad llega. La mayoría de las personas oran desde la necesidad. Piden ayuda, claman por respuestas, suplican por un milagro. Y aunque Dios nos escucha y nos responde, hay un principio que pocos comprenden y que transforma la oración de algo común en algo sobrenatural. Ese principio es la gratitud. La gratitud no es solo una emoción. Es una llave espiritual que abre puertas que muchas veces la simple petición no puede abrir. Hay personas que han orado por años por un milagro, pero siguen esperando porque han basado su oración en la necesidad y no en la confianza. Aquí está el gran secreto. Cuando oras con gratitud, no solo estás reconociendo lo que Dios ha hecho, sino que estás declarando que ya ha respondido, incluso antes de ver la respuesta. La historia de Ruth Mendoza lo demuestra de una manera poderosa. Durante 7 años, ella y su esposo intentaron tener hijos. Fueron a médicos, probaron tratamientos, oraron y ayunaron, pero nada cambiaba. Cada mes era un recordatorio de su vacío, de su dolor, de la aparente ausencia de respuesta de Dios. Hasta que un día, en una reunión de oración, alguien le dijo algo que nunca olvidaría. Empieza a agradecer por tu hijo antes de que llegue. Esa noche, cuando se arrodilló, hizo algo diferente. En vez de decir, Señor, por favor, dame un hijo, empezó a decir, gracias, Señor, porque ya me lo diste. Gracias porque lo estás formando. Gracias porque en tu tiempo perfecto lo veré con mis propios ojos. Cada día, su oración era de gratitud. Su situación aún no había cambiado, pero su corazón sí. Ya no oraba desde la ansiedad, sino desde la certeza. Oraba como si la respuesta ya estuviera en camino. Y un año después, sin ninguna intervención médica, Ruth quedó embarazada. La oración con gratitud no es solo un gesto bonito. Es un principio espiritual que activa el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús mismo nos enseñó este principio. Cuando alimentó a los 5,000 con solo 5 panes y 2 peces, no se quejó por la falta de comida. No entró en pánico. Levantó lo que tenía y dio gracias. Cuando resucitó a Lázaro, no oró diciendo, Padre, por favor, haz este milagro. No. Dijo, Padre, gracias porque me has oído. Jesús sabía algo que muchos olvidamos. La gratitud es el lenguaje de la fe. Pedro Suárez lo descubrió de la manera más difícil. Era dueño de una pequeña tienda que, después de años de esfuerzo, había empezado a crecer. Pero una mala inversión y un robo lo dejaron en la ruina. Perdió casi todo. Durante meses, oró pidiendo ayuda. Pedía dinero, oportunidades, trabajo. Pero cada oración parecía caer en el vacío. Hasta que un día, un amigo le dijo algo que lo dejó sin palabras. ¿Alguna vez has agradecido por lo que te queda, en vez de quejarte por lo que perdiste? Esa pregunta lo golpeó en lo más profundo. Se dio cuenta de que, aunque había perdido mucho, aún tenía vida, tenía salud, tenía familia. Esa noche, en vez de orar con desesperación, oró con gratitud. Gracias, Dios, porque me has sostenido. Gracias porque, aunque no veo la respuesta, sé que ya estás obrando. Gracias porque de esta crisis saldré más fuerte. Días después, sin esperarlo, un viejo cliente lo llamó con una propuesta que le permitió recuperar su negocio. La gratitud cambia la atmósfera espiritual. Cuando te quejas, cuando solo pides sin agradecer, tu corazón se llena de ansiedad, de frustración. Pero cuando agradeces, la fe crece, la confianza se fortalece y Dios empieza a moverse. Muchas personas oran con ansiedad. No saben si Dios responderá. Se preocupan, dudan, preguntan cuándo sucederá. Pero la oración con gratitud es diferente. No pregunta cuándo, porque ya tiene la certeza de que Dios ha escuchado. Hoy quiero que pienses en esto. ¿Cómo sería tu vida si empezaras a orar con gratitud, en vez de ansiedad? En vez de decir, Señor,
por favor, ayúdame con mis finanzas. Di, gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor y ya estás abriendo puertas para mí. En vez de decir, Dios, sana mi cuerpo, por favor. Di, gracias, Dios, porque ya estás trayendo sanidad a mi vida. La gratitud cambia la perspectiva. La gratitud transforma la oración. Si sientes que Dios no te ha respondido, prueba esto, haz una lista de todo por lo que aún puedes agradecer. Quizá no tienes todo lo que quieres, pero seguro tienes más de lo que imaginas. Agradece por la vida, por la oportunidad de orar, por la esperanza. Empieza hoy. Cierra los ojos y di, Señor, gracias porque ya estás obrando en mi vida. Aunque no lo vea aún, confío en ti. Gracias porque cada oración que he levantado ha sido escuchada. Gracias porque todo está en tus manos. Amén. Esa oración tiene poder. Porque cuando agradeces, es como si ya hubieras recibido la respuesta. Y Dios honra esa fe. Hoy es el día para dejar de orar con duda y comenzar a orar con gratitud. Orar una vez y recibir la respuesta de inmediato es algo que todos desearíamos. Sería maravilloso levantar una oración por sanidad y ver la enfermedad desaparecer al instante, clamar por un milagro financiero y recibirlo en el mismo día, pedir dirección y obtenerla sin demoras. Pero la realidad es que muchas oraciones requieren algo más que palabras. Requieren persistencia. La persistencia en la oración es un principio espiritual poderoso, pero es uno de los menos practicados. Muchas personas oran una vez, 2 veces, tal vez 3. Pero cuando no ven resultados rápidos, empiezan a rendirse. Se convencen de que tal vez Dios no quiere responder, de que tal vez su petición no es válida o de que, quizá, no tienen suficiente fe. Aquí está la verdad que cambia todo. Muchas veces, Dios no responde de inmediato no porque no quiera, sino porque quiere ver si realmente creemos. Jesús enseñó sobre esto en una de sus parábolas más impactantes. En Lucas 18, habló de una viuda que acudía constantemente a un juez injusto para pedir justicia. Día tras día, noche tras noche, lo molestaba con su petición. Al principio, el juez no quería atenderla, pero debido a su insistencia, terminó concediéndole lo que pedía. Y entonces Jesús dijo algo clave. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? En otras palabras, Dios no es como el juez injusto. Él quiere responder a sus hijos. Pero espera ver quiénes tienen la fe suficiente para persistir, para seguir orando sin rendirse, para creer incluso cuando no ven nada. Nadie entendió esto mejor que José Ramírez, un hombre que pasó 6 años orando por la restauración de su matrimonio. Su esposa lo había dejado, había encontrado a otra persona, y todo indicaba que el matrimonio estaba acabado. Pero José se arrodillaba todas las noches y decía, Señor, no sé cómo lo harás, pero sé que lo harás. No importa cuánto tarde, confío en ti. Día tras día, año tras año, no dejó de orar. La mayoría de las personas le decían que era inútil, que debía seguir adelante, que debía aceptar la realidad. Pero José no se rindió. Siguió creyendo, siguió orando, siguió confiando. Y después de 6 años, algo inesperado ocurrió. Su esposa lo llamó. Estaba pasando por un momento difícil, por primera vez en mucho tiempo, quería hablar con él. Esa llamada fue el inicio de una restauración que solo Dios podía hacer. Hoy, están juntos de nuevo. Y cuando le preguntan a José cómo tuvo la fuerza para orar por 6 años sin ver nada, él responde: porque sabía que Dios estaba obrando, aunque yo no lo viera. Aquí está el punto clave. Muchas veces, Dios ya está trabajando en la respuesta, pero aún no podemos verla. La persistencia en la oración no es solo repetir las mismas palabras sin sentido. Es demostrar con cada oración que realmente creemos en el poder de Dios. Ana fue otro ejemplo de esto. En la Biblia, se nos cuenta que durante años, oró y lloró por un hijo. Todos a su alrededor le decían que era imposible. Su esposo intentaba consolarla, pero el dolor seguía ahí. Hasta que un día, decidió hacer algo diferente. En vez de solo llorar,
oró con persistencia y convicción. Dijo: Señor, si me das un hijo, te lo dedicaré para toda mi vida. Ese día, algo cambió. No fue su situación inmediata, sino su corazón. Algo en su interior supo que Dios la había escuchado. Y, efectivamente, tiempo después quedó embarazada y dio a luz a Samuel, uno de los más grandes profetas de Israel. Aquí está la clave: la persistencia en la oración no solo cambia nuestras circunstancias, nos cambia a nosotros. Porque hay algo que pocos entienden: a veces, Dios no nos da la respuesta de inmediato porque primero quiere trabajar en nuestro corazón. Si cada vez que oramos, recibiéramos la respuesta en segundos, ¿qué pasaría con nuestra fe? Nos volveríamos dependientes de la bendición en lugar de depender de Dios. Dios quiere que aprendamos a confiar en Él, no solo en lo que nos da. Y la única manera de desarrollar esa confianza es a través de la persistencia. Daniel lo entendió. Cuando oró por una respuesta en Daniel 10, dice la Biblia que desde el primer día, Dios lo había escuchado. Pero la respuesta tardó 21 días en llegar. ¿Por qué? Porque había oposición en el mundo espiritual. El ángel que traía la respuesta fue detenido por fuerzas malignas, y solo después de 21 días de oración constante, la respuesta logró llegar. Aquí está el punto clave: a veces, lo que estás pidiendo ya fue enviado desde el cielo, pero hay una guerra espiritual impidiendo que llegue. Y la única manera de vencer esa guerra es con oración persistente. Si Daniel hubiera dejado de orar al día 5, o al día 10, o al día 20, nunca habría recibido su respuesta. Pero porque no se rindió, Dios se glorificó. Hoy quiero desafiarte. Si hay algo en tu vida por lo que has estado orando, si hay una petición que aún no ha sido respondida, no te rindas. Dios te ha escuchado desde el primer día. Pero quiere ver si realmente confías en Él. Cada vez que ores, en vez de preguntarte si Dios te escucha, di con convicción: Señor, sé que estás obrando. Aunque no lo vea aún, sigo confiando en ti. Esa es la oración que mueve montañas. Hoy es el día para decidir que no te rendirás. Sigue orando. Sigue creyendo. Sigue confiando. Porque la respuesta ya está en camino. El ser humano está diseñado para amar, pero también para sentir dolor. A lo largo de la vida, todos experimentamos heridas, traiciones, palabras que dejaron cicatrices profundas. Tal vez alguien en quien confiabas te falló, un amigo se alejó sin explicación, un ser querido te lastimó de la manera más inesperada. Y sin darte cuenta, lo que comenzó como una simple ofensa se convirtió en una cadena que te ata espiritualmente. La falta de perdón es un veneno silencioso. Muchos piensan que el rencor solo afecta las emociones, pero la verdad es que es una barrera que impide que la oración fluya. Jesús fue claro en esto. En Marcos 11:25, dijo: Cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué significa esto? Que la falta de perdón no solo daña nuestras relaciones humanas, sino que bloquea nuestra conexión con Dios. Diana Camacho lo vivió en carne propia. Por años, guardó resentimiento contra su padre. Él la abandonó cuando era niña, y su ausencia dejó una herida que nunca sanó. Diana creció con ese dolor, pero nunca se permitió hablarlo, nunca lo enfrentó. Se convenció de que lo había superado, pero cada vez que alguien hablaba de su padre, sentía una mezcla de ira y tristeza. Cuando se convirtió en cristiana, comenzó a orar con fervor, pero notó algo extraño: sus oraciones no tenían poder. Sentía que hablaba, pero no llegaba a ningún lado. Un día, mientras escuchaba un mensaje sobre el perdón, sintió que Dios le hablaba directamente. No puedes recibir todo lo que tengo para ti hasta que sueltes lo que llevas dentro. Esa noche, hizo lo que nunca había hecho. Se arrodilló y oró de una manera diferente. Señor, hoy decido perdonar a mi padre. No porque lo merezca, sino porque quiero ser libre. No quiero vivir con este peso en mi corazón. Te entrego este dolor y lo dejo en tus manos. Cuando terminó la oración, algo cambió en su interior. Sintió que un peso invisible desaparecía. No era solo un cambio emocional,
era algo espiritual. Y en los días siguientes, sus oraciones comenzaron a sentirse diferentes. Su conexión con Dios se hizo más profunda. Aquí está la verdad que muchos ignoran: la falta de perdón es una barrera que nos separa del poder de Dios. Jesús lo explicó en Mateo 6, 14-15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esto significa que no podemos recibir lo que no estamos dispuestos a dar. Si queremos la misericordia de Dios, debemos extenderla a los demás. Pero, ¿cómo perdonar cuando el dolor es profundo? El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No se trata de esperar hasta sentirse listo, porque la verdad es que nunca lo estaremos. El corazón humano siempre buscará justicia, siempre querrá ver a la otra persona sufrir como nosotros sufrimos. Pero el perdón no se trata de la otra persona. Se trata de nuestra libertad. Lucas Hernández vivió años de odio contra su hermano. Una traición familiar los separó, y por más de una década no volvieron a hablarse. Lucas intentó seguir con su vida, pero cada vez que pensaba en su hermano, su corazón se llenaba de rabia. Un día, en oración, sintió que Dios le decía: la falta de perdón te tiene más atado a él que el amor. Esas palabras lo confrontaron. Se dio cuenta de que su rencor lo tenía más atrapado en el pasado que cualquier otra cosa. Esa noche, hizo algo diferente. Se arrodilló y, con el poco deseo que tenía, oró: Señor, ayúdame a perdonar. No sé cómo hacerlo, pero te entrego esto. Cada día, repetía esa oración. Y con el tiempo, su corazón comenzó a cambiar. Hasta que llegó el día en que pudo llamar a su hermano y decirle: te perdono. La falta de perdón es un arma que el enemigo usa para mantenernos prisioneros. Nos hace creer que estamos castigando a la otra persona, pero en realidad, somos nosotros quienes llevamos la carga. Imagina a alguien cargando una maleta llena de piedras. Con el tiempo, el peso se vuelve insoportable. Pero en lugar de soltarla, sigue aferrado a ella, pensando que algún día será útil. Así es la falta de perdón. Una carga que llevamos innecesariamente. Muchos creen que el perdón significa olvidar lo que ocurrió, pero no es así. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. No significa que debas volver a confiar en esa persona. Significa que decides soltar el dolor para que Dios se encargue. Efesios 4, 31-32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El mayor ejemplo de perdón lo dio Jesús. En la cruz, después de ser golpeado, humillado y traicionado, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Si Jesús pudo perdonar en su peor momento, ¿qué nos impide hacerlo a nosotros? Si sientes que hay algo en tu vida que te impide avanzar, si tus oraciones se sienten bloqueadas, pregúntate: ¿hay alguien a quien aún no has perdonado? Hazlo ahora. Cierra los ojos y di: Señor, decido perdonar. No porque lo merezcan, sino porque quiero ser libre. Te entrego este dolor y lo dejo en tus manos. No importa cuán grande sea la herida, el perdón siempre será más fuerte. El enemigo quiere que vivas atado al pasado. Dios quiere que camines en libertad. Hoy, toma la decisión de soltar lo que te impide avanzar. Y prepárate, porque cuando oras con un corazón limpio, el cielo se abre y las bendiciones comienzan a fluir. A veces, hay cosas en nuestra vida que parecen repetirse sin explicación. Familias enteras que pasan por generaciones de pobreza, enfermedades que se transmiten sin razones médicas claras, matrimonios que siempre terminan en divorcio, patrones de adicción que continúan de padres a hijos. Hay quienes luchan con lo mismo una y otra vez, como si hubiera algo invisible empujándolos al fracaso. Muchos lo llaman destino, otros lo ven como simple coincidencia, pero la Biblia nos revela algo más profundo. Las maldiciones generacionales existen y la oración puede romperlas.
Desde tiempos antiguos, Dios dejó claro que hay cosas que pasan de generación en generación. En Éxodo 20:5, Él dijo: Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esto no significa que Dios sea injusto o cruel. Significa que el pecado, la desobediencia y las decisiones de nuestros antepasados pueden abrir puertas en el mundo espiritual que afectan a los que vienen después. Pero también significa algo más importante: esas cadenas pueden romperse. Carlos Ramírez creció en un hogar donde el alcoholismo era normal. Su abuelo era alcohólico, su padre también, y cuando Carlos llegó a la adolescencia, siguió el mismo camino sin darse cuenta. Intentó dejarlo muchas veces, pero siempre volvía a caer. Un día, en una reunión de oración, un pastor le dijo algo que lo dejó helado. Carlos, esto no comenzó contigo, pero terminará contigo si lo decides. Esa noche, Carlos entendió que no estaba peleando solo con su propia debilidad, sino con algo que había estado en su familia por generaciones. Algo que solo podía romperse en el mundo espiritual. Fue entonces cuando hizo una oración que cambió su vida para siempre. Señor, en el nombre de Jesús, hoy rompo toda maldición generacional de alcoholismo en mi familia. Lo que comenzó en mis antepasados no continuará en mí. Cancelo toda atadura del pasado y declaro que en Cristo soy libre. Ese día, sintió algo distinto. No fue solo una emoción, fue un rompimiento real en su interior. Y nunca más volvió a tocar el alcohol. Esto es lo que muchos no entienden: lo que no rompes en oración, lo pasarás a la siguiente generación. Si hay patrones de fracaso en tu familia, si hay ciclos de dolor que se han repetido por años, no los aceptes como normales. No son normales. Son ataduras espirituales que pueden y deben ser destruidas. Marta López entendió esto de la manera más dolorosa. Durante toda su vida, vio a las mujeres de su familia sufrir en relaciones rotas. Su abuela había sido abandonada, su madre había sufrido abuso, y cuando Marta se casó, su esposo la dejó por otra mujer. Después de años de sufrimiento, un día cayó de rodillas y le preguntó a Dios: Señor, ¿por qué esto sigue pasando en mi familia? Y en su corazón sintió una respuesta clara: porque nadie ha decidido romperlo. Ese día, hizo una oración de guerra. Con lágrimas en los ojos, declaró con autoridad: en el nombre de Jesús, rompo toda maldición generacional sobre las mujeres de mi familia. Declaro que el ciclo de abandono se detiene hoy. Mi vida será diferente, mis hijas serán libres, y en Cristo, mi hogar será restaurado. Desde ese día, su vida cambió. Conoció a un hombre temeroso de Dios y formó una familia completamente diferente a la que había conocido. Aquí está la clave: la oración no solo cambia el presente, cambia el futuro. Jesús vino a romper toda maldición. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esto significa que ninguna maldición tiene poder sobre aquellos que han sido redimidos por Jesús. Pero hay algo importante: debes reclamar esa libertad en oración. No basta con saberlo, no basta con desearlo. Tienes que declararlo, tienes que romperlo, tienes que cancelarlo con la autoridad de Cristo. Si hay algo en tu vida que has visto repetirse en tu familia, si hay patrones de dolor, enfermedad, fracaso o adicción que han pasado de generación en generación, hoy es el día para romperlos. Cierra los ojos ahora mismo y di con fe: en el nombre de Jesús, rompo toda maldición generacional en mi familia. Cancelo toda obra del enemigo que ha afectado mi linaje. Declaro que en Cristo soy libre, y desde hoy, mi generación será diferente. Lo que comenzó con mis antepasados no continuará conmigo. En el nombre de Jesús, amén. Esa oración tiene poder. No porque sean palabras mágicas, sino porque cuando oras con fe, el cielo responde. Hay algo más que debes saber. Cuando decides romper maldiciones generacionales, el enemigo intentará hacerte dudar. Te hará pensar que no funciona, que tu familia siempre ha sido así y que nada cambiará. Pero aquí está la verdad: cuando oras con autoridad, las tinieblas tiemblan.
Si el enemigo ha mantenido atado a tu familia por generaciones, no se irá sin resistencia. Pero no tengas miedo. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Resiste en oración. Declara cada día que eres libre. Y prepárate, porque lo que el enemigo intentó hacer en tu familia terminará contigo. Dios no solo quiere bendecirte a ti, quiere que seas el punto de cambio en tu generación. Hoy, toma la decisión de romper lo que ha estado afectando tu vida y la de tu familia. No lo pases a tus hijos, no permitas que continúe. En Cristo, tienes la autoridad para cortar con todo lo que el enemigo ha usado para traer destrucción. Cierra los ojos una vez más y declara: Señor, yo creo en tu poder. Yo creo en tu victoria. Lo que ha afectado a mi familia por generaciones se rompe hoy. Declaro que mi vida es diferente, que mis hijos serán bendecidos, que mi hogar será transformado. En el nombre de Jesús, amén. Ora así cada día. No te rindas. La victoria ya está ganada, pero debes reclamarla en oración. Y cuando menos lo esperes, verás el fruto de tu oración. Desde el momento en que una persona decide caminar con Dios, entra en una batalla espiritual. No se trata de una lucha física, no se ve con los ojos ni se pelea con las manos, pero es real. El enemigo no se queda de brazos cruzados cuando alguien se levanta en oración, cuando una persona busca a Dios con todo su corazón, cuando se rompen cadenas, se restauran familias y se sanan corazones. Jesús lo dejó claro en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Hay un enemigo que busca robar la paz, matar la fe y destruir la relación con Dios. Pero hay una verdad aún mayor. Todo aquel que ha sido redimido por Cristo tiene autoridad para resistir y vencer cualquier ataque del enemigo. La oración no es solo una forma de hablar con Dios, es una herramienta de guerra espiritual. Es el arma con la que se rompen las estrategias del enemigo, con la que se establecen bendiciones y con la que se cierran puertas que nunca debieron abrirse. Mucha gente sufre ataques espirituales sin darse cuenta. Pesadillas constantes, opresión emocional, conflictos familiares sin razón aparente, puertas que se cierran una y otra vez en su vida, una sensación de agotamiento sin explicación, y aunque algunos lo llaman simple coincidencia o estrés, la Biblia nos muestra que muchas veces se trata de ataques espirituales diseñados para debilitar la fe y alejar a las personas de Dios. Sandra Guzmán entendió esto de la manera más dura. Por años, sintió que su vida estaba atrapada en un ciclo de fracasos. Trabajaba duro, pero cada vez que estaba a punto de lograr algo importante, algo pasaba y lo perdía. Sus relaciones no prosperaban, su economía estaba estancada y su vida espiritual parecía una montaña rusa. Una noche, después de tener un sueño aterrador en el que se veía atrapada en una habitación oscura sin salida, decidió buscar ayuda. Un pastor le dijo algo que la dejó helada. Sandra, el enemigo ha estado atacando tu vida, pero tú tienes autoridad para romperlo en oración. Esa noche, Sandra oró como nunca antes. Se levantó en fe y declaró: en el nombre de Jesús, toda obra del enemigo en mi vida se cancela. Reprendo toda estrategia que ha venido a robar mis bendiciones y establezco la victoria de Cristo sobre mi vida. Desde ese día, todo cambió. No de manera instantánea, pero algo en el mundo espiritual se había roto. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse, su relación con Dios creció y, por primera vez en años, sintió libertad. Aquí está la clave. La oración con autoridad no es solo para pedirle cosas a Dios, es para declarar victoria sobre toda obra del enemigo. Efesios 6:12 lo dice claramente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que muchos de los problemas que enfrentamos no tienen una raíz natural, sino espiritual. Y la única manera de vencerlos es con armas espirituales. ¿Cuáles son esas armas? La primera y más poderosa es la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con el enemigo. Le respondió con la Escritura.
Cada vez que el diablo intentó engañarlo, Jesús respondió: escrito está. La palabra de Dios es un arma de guerra. Cuando el enemigo te diga que no tienes esperanza, responde con Jeremías 29:11. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Cuando el enemigo te ataque con miedo, responde con 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cada palabra que sale de la boca de Dios es un arma que destruye la mentira del enemigo. La segunda arma es la autoridad en el nombre de Jesús. Filipenses 2:9-10 dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Esto significa que cuando oras en el nombre de Jesús, todo poder del enemigo debe retroceder. No porque tengas fuerza propia, sino porque el nombre de Jesús es poder. Marcos López descubrió esto cuando comenzó a tener ataques espirituales en su casa. Escuchaba ruidos inexplicables por la noche, su esposa tenía pesadillas constantes y el ambiente en su hogar se sentía pesado. Hasta que un día, decidió tomar autoridad. Caminó por su casa y dijo en voz alta: en el nombre de Jesús, declaro que este hogar es territorio del reino de Dios. Todo lo que no proviene de él, se va ahora mismo. Cubro mi casa con la sangre de Cristo y proclamo la paz de Dios en cada rincón. Desde ese día, todo cambió. No más ruidos extraños, no más pesadillas. Su hogar fue restaurado porque entendió que tenía autoridad en Cristo. Aquí está lo que debes saber: el enemigo solo tiene poder cuando tú se lo permites. Si vives con miedo, si permites que la duda controle tu mente, si no usas la autoridad que Dios te ha dado, el enemigo aprovechará cada oportunidad para robarte la paz. Pero hoy es el día de levantarte en oración y declarar: no tengo miedo. No estoy solo. En el nombre de Jesús, me cubro con su sangre y tomo autoridad sobre toda obra del enemigo. Declaro que mi vida, mi familia y mi hogar están protegidos bajo el poder de Dios. Cuando oras así, el infierno tiembla. No permitas que el enemigo robe lo que Dios ya te ha dado. Usa la oración como un arma. Declara la palabra de Dios sobre tu vida. No retrocedas. No te rindas. Tienes autoridad en Cristo. Levántate, ora con fe y camina con la certeza de que la victoria ya ha sido ganada. El fuego del avivamiento no es un mito ni una historia del pasado. A lo largo de la historia, hemos visto ciudades enteras rendirse ante Dios, familias restauradas, corazones encendidos con pasión por la presencia de Dios. Pero el avivamiento nunca comienza con una gran multitud. No empieza con estadios llenos ni con multitudes emocionadas. El avivamiento comienza con una sola persona que ora. Todo movimiento poderoso de Dios en la historia tuvo un mismo origen: alguien decidió orar hasta que el cielo se abriera. Uno de los ejemplos más impactantes de esto es lo que ocurrió en 1904 en Gales. Evan Roberts, un joven de apenas 26 años, comenzó a orar con un solo deseo: que Dios transformara su nación. No era un pastor famoso, no tenía recursos ni influencia, pero tenía fe. Cada noche, se reunía con un pequeño grupo de creyentes y oraban fervientemente por una sola cosa: Señor, envía tu Espíritu. Día tras día, noche tras noche, persistieron. Y entonces sucedió algo asombroso. El Espíritu Santo se derramó con tal poder que las iglesias no podían contener a las personas que llegaban arrepentidas. En cuestión de meses, más de 100,000 personas se convirtieron a Cristo. Las cárceles se vaciaron porque los criminales entregaban sus vidas a Dios. Los bares cerraban porque ya nadie quería beber. Los periódicos no podían escribir sobre crímenes, porque no había. Todo comenzó porque un grupo de personas decidió orar sin cesar. El avivamiento no es solo un evento emocional. No es solo una gran reunión donde la gente llora y canta. Es una transformación profunda que sacude la tierra. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy no vemos más avivamientos como esos? La respuesta es simple: porque no estamos orando con la intensidad con la que ellos oraban.
Jesús lo dejó claro en Mateo 7:7. Pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Este versículo no dice pidan una vez y ya. Habla de una oración constante, persistente, desesperada. Una oración que no se detiene hasta ver la respuesta. María Guzmán entendió esto en lo más profundo de su ser. Vivía en una comunidad donde la delincuencia y la violencia habían destruido a generaciones enteras. Cada día, escuchaba noticias de jóvenes asesinados, familias destruidas por las drogas, niños creciendo sin esperanza. Pero en vez de quejarse, decidió hacer algo radical. Decidió orar. Cada madrugada, se levantaba y oraba por su ciudad. Caminaba por las calles, imponía sus manos sobre los edificios y declaraba: Señor, que tu gloria se derrame aquí. Que las tinieblas sean expulsadas y que tu Espíritu Santo traiga avivamiento. Al principio, parecía que nada cambiaba. Pero María no se rindió. Llamó a otras personas y comenzaron a reunirse para orar. Semana tras semana, clamaban a Dios con un solo propósito: que su ciudad fuera transformada. Y entonces, el milagro comenzó. Un día, un joven conocido por ser el líder de una pandilla entró a la iglesia. Nadie lo esperaba. Se sentó en silencio durante el servicio, y cuando llegó el momento de la oración, corrió al altar y cayó de rodillas. Con lágrimas en los ojos, dijo: No sé qué me pasa, pero siento que Dios me está llamando. Esa noche, su vida cambió para siempre. Y lo más impactante es que, en los meses siguientes, decenas de jóvenes comenzaron a llegar. Algo estaba sucediendo. Dios estaba respondiendo la oración de María y de aquellos que creyeron con ella. Aquí está la clave: el avivamiento no es cuestión de suerte ni de casualidad. Ocurre cuando alguien decide orar hasta que el cielo se abra. Pero hay algo importante: el avivamiento comienza en el corazón de cada uno. No podemos pedir que Dios transforme nuestra ciudad si primero no le pedimos que transforme nuestro corazón. No podemos esperar que el fuego caiga sobre los demás si primero no permitimos que consuma nuestra vida. El Salmo 139, 23-24 dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Antes de que el avivamiento toque una ciudad, debe tocar un alma. Javier Montoya entendió esto de la manera más intensa. Era cristiano desde niño, pero su fe se había enfriado con el tiempo. Su vida de oración era mínima, su relación con Dios se había convertido en rutina. Hasta que una noche, mientras leía sobre los avivamientos del pasado, sintió que Dios le hablaba al corazón. ¿Y si lo hiciera otra vez? ¿Y si levantara un avivamiento en tu generación? ¿Estarías dispuesto a ser parte? Esa noche, cayó de rodillas y comenzó a clamar como nunca antes. Oró por su vida, por su familia, por su iglesia, por su nación. Algo ardió en su interior. Una llama que nunca más se apagó. Desde ese día, su vida cambió. Su oración se volvió constante, su pasión por Dios se encendió de una manera sobrenatural. Y donde quiera que iba, ese fuego se contagiaba. La gente a su alrededor comenzó a buscar más de Dios, su iglesia se llenó de personas hambrientas de su presencia, y en cuestión de meses, vieron milagros, sanidades y vidas completamente transformadas. Porque aquí está la verdad: cuando alguien ora con pasión, el fuego se expande. Si anhelas ver a Dios moverse en tu vida, en tu hogar, en tu ciudad, hay una sola manera de verlo suceder: orando con todo tu ser. No es suficiente decir Dios, envía avivamiento. Debes convertirte en alguien que lo provoca. Levántate en la madrugada. Clama con todo tu corazón. No ores con rutina, ora con hambre de Dios. No digas Dios, haz algo nuevo. Dile, Dios, hazlo en mí primero. Hoy es el día para encender el fuego. Si quieres ver un avivamiento en tu generación, decide ahora mismo ser uno de los que no se rendirán hasta verlo suceder. Cierra los ojos y ora con todo tu corazón. Señor, quiero más de ti. No quiero vivir una vida sin fuego, sin pasión por tu presencia.
Usa mi vida para traer avivamiento. Que tu gloria toque mi generación. No me rendiré, no me detendré, hasta ver tu poder manifestarse en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén. Esa oración tiene poder. Porque el avivamiento comienza con una persona que no se conforma con lo que ha visto, sino que anhela ver a Dios moverse de una manera nueva. Ora, busca, clama. Y prepárate, porque cuando oras así, el fuego desciende. La oración es más que palabras. Es más que una rutina o una práctica religiosa. La oración es el puente entre el cielo y la tierra, el canal que conecta lo humano con lo divino, la llave que abre lo imposible y la voz que mueve el corazón de Dios. Pero hay algo aún más grande, más profundo, más eterno que muchos ignoran. La oración no solo cambia el presente, la oración marca el destino eterno. Cada oración que has hecho no solo afecta tu vida hoy, sino que está construyendo algo que trasciende el tiempo. La oración no se pierde en el aire, no desaparece con el viento, no queda en el olvido. Cada palabra que elevas al cielo queda grabada en la eternidad. La historia de la humanidad ha sido moldeada por aquellos que oraron con fe. Reyes, profetas, discípulos, hombres y mujeres comunes que decidieron doblar sus rodillas y clamar con todo su ser. Cada gran movimiento de Dios comenzó con alguien que oró. Pero la oración no solo cambia la historia de la humanidad, cambia la historia personal de cada persona que decide buscar a Dios. Piensa en esto, ¿cuántas veces alguien ha orado por ti sin que lo sepas? Tal vez una madre en la madrugada, un abuelo de rodillas, un amigo en silencio. Esas oraciones han sostenido tu vida más de lo que imaginas. La oración tiene el poder de proteger a alguien del peligro sin que lo sepa. De abrir una puerta cuando todas estaban cerradas. De traer respuestas que la lógica no puede explicar. Pero sobre todo, la oración tiene el poder de asegurar un destino eterno. Lucas era un hombre que vivió toda su vida lejos de Dios. No creía, no quería escuchar sobre religión, no tenía interés en orar. Pero había algo que no sabía. Su madre nunca dejó de orar por él. Cada noche, durante 25 años, su madre oraba. Señor, no permitas que mi hijo se pierda. Búscalo donde esté. No importa cuánto se aleje, tráelo de regreso a ti. El tiempo pasó y Lucas continuó en su camino. Pero un día, en un momento inesperado, sintió algo en su corazón que nunca antes había sentido. Un vacío que ninguna diversión podía llenar, un anhelo que no podía ignorar. Y en medio de esa búsqueda, terminó en una iglesia, sin siquiera saber por qué. Esa noche, su vida cambió para siempre. Sintió el amor de Dios de una manera que nunca había experimentado. Entendió que toda su vida había estado corriendo en la dirección equivocada. Y cuando finalmente encontró el camino, su madre lloró y dijo: «Te lo dije, hijo. Dios escucha la oración de una madre». Porque aquí está la gran verdad, ninguna oración por la salvación de alguien es en vano. Tal vez has estado orando por un ser querido durante años. Tal vez sientes que nada cambia, que todo sigue igual. Pero quiero que sepas esto, Dios está obrando, aunque no lo veas. Jesús dijo en Lucas 15:7. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Esto significa que el cielo entero se regocija cuando alguien regresa a Dios. La oración más importante que puedes hacer en tu vida no es por bendiciones materiales, no es por éxito o estabilidad. La oración más importante que puedes hacer es por tu destino eterno y el de los que amas. Nada en esta tierra dura para siempre. Los bienes materiales desaparecen, la fama se desvanece, la juventud se va. Pero hay algo que es eterno, tu relación con Dios. Imagina tu vida como un libro. Cada día es una página. Algunas páginas estarán llenas de momentos felices, otras de luchas y dificultades. Pero al final, lo único que importará será el capítulo final. Y en ese capítulo final, hay una pregunta que todos debemos responder: ¿dónde pasaré la eternidad? La Biblia nos dice que hay dos caminos. Uno lleva a la vida eterna con Dios, el otro lleva a la separación eterna. No hay un punto medio, no hay una opción neutral. Y la decisión se toma aquí, en esta vida.
Por eso, la oración más poderosa que puedes hacer es esta. Señor, te entrego mi vida. No quiero caminar sin ti. Perdóname, cámbiame, guíame. Quiero que mi destino eterno esté en tus manos. Esa oración cambia todo. Es la diferencia entre una vida vacía y una vida llena de propósito. Es la diferencia entre la incertidumbre y la certeza de que, pase lo que pase, tu alma está segura en Dios. Pablo, antes de conocer a Jesús, era un perseguidor de cristianos. Creía que estaba haciendo lo correcto, pero estaba completamente ciego espiritualmente. Hasta que un día, en el camino a Damasco, tuvo un encuentro con Dios que cambió su destino para siempre. Y lo primero que hizo Pablo después de ese encuentro fue orar. Porque cuando alguien se encuentra con Dios, la única respuesta posible es hablar con Él. Hoy es tu oportunidad de hacer esa oración. Tal vez has estado cerca de Dios, pero no completamente rendido. Tal vez has orado, pero nunca has entregado todo tu corazón. Tal vez has vivido pensando en el presente, sin asegurarte de que tu destino eterno esté en sus manos. No dejes pasar este momento. Esta es la oración más importante de tu vida. Cierra los ojos y di con fe. Señor Jesús, hoy vengo ante ti. Reconozco que te necesito, que sin ti nada tiene sentido. Perdóname, límpiame, transfórmame. Hoy decido seguirte con todo mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame en tu camino. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración con sinceridad, has tomado la decisión más importante de tu existencia. Hoy es un nuevo comienzo. Pero no te quedes aquí. No permitas que esta sea solo una emoción momentánea. Comprométete a crecer en Dios, a buscarlo en oración cada día, a leer su palabra y a compartir este mensaje con otros. La oración cambia vidas. Y hoy, ha cambiado la tuya. No dejes este mensaje solo para ti. Comparte esta palabra con alguien que lo necesite. Si esta serie de enseñanzas ha impactado tu vida, escribe en los comentarios, Señor, mi vida está en tus manos. Y si sientes que este mensaje puede transformar la vida de alguien más, compártelo. Hoy, el cielo se ha abierto sobre tu vida. El mejor capítulo de tu historia apenas comienza. Bendiciones. Nos vemos en el próximo mensaje.